cierto, ese título, ¿no? Un instante en el universo, eso hicimos una especie de concurso, ¿no? Lanzamos ahí la propuesta de ver quién nos daba algunos títulos interesantes para estas charlas. Entonces, Payola Molina, creo que algunos de ustedes la conocieron. Sí, ¿quién? Payola Molina. Ella fue la que nos sacó un instante del universo, que fue obviamente el primer lugar, y así quedó un instante del universo en aquella época. En segundo lugar quedó Astronomía para Todos. Y es interesante porque todavía seguimos usando los dos. Los títulos los seguimos ahí porque abarcan más o menos la actividad especialmente que hacemos a nivel de divulgación aquí en SIDA. Pero vamos al tema de hoy, que hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el tránsito de Mercurio. Ya saben que va a ocurrir el 9 de mayo próximo. Entonces, la idea aquí es tratar de ver un poquito qué es lo que va a suceder y algo sobre Mercurio en general, ¿no? Para que conozcan un poquito el planeta Mercurio. Vamos a pararlo de este lado mejor para que bueno, el planeta Mercurio ya ustedes saben. Por cierto, vamos a hacer una rifa al final de esto, ¿no? Tenemos unos lentes ahí, entonces vamos a rifarlo y una de las maneras es, bueno, hacer alguna preguntita a lo mejor sobre las cosas que voy a hablar, así, para que no se me duela. Es una manera de mantenerlo despierto, ¿no? Entonces pongan atención lo que pueden para ver si se ganan uno de estos lentes de observación solar. Actualmente, ¿no? El planeta, digamos, existen unas naves espaciales exploradoras, ¿no? Que a través de los años, desde prácticamente el inicio de los años 60, ¿no? Cuando se inicia la astronáutica realmente, ¿no? Hay naves particulares que son naves exploradoras que se han dedicado durante todos estos años a explorar el sistema solar. Porque el problema que obviamente es que hay limitaciones importantes cuando se hacen observaciones desde la Tierra. Desde la Tierra estamos limitados por el tamaño de los telescopios, las condiciones climáticas que pueden tener y la atmósfera, ¿no? Que tenemos encima, y obviamente la gran distancia que a veces nos separa de los planetas. Entonces, digamos, hay una limitación a lo que se puede hacer desde la Tierra y desde el espacio cercano a la Tierra. Entonces, naves como esta, por ejemplo, que es una de las últimas naves exploradoras importantes, esta y otra que se llama Dawn es el Amanecer, ¿no? Que recientemente vio y nuevos horizontes, ¿no? Que han explorado ya hasta el planeta Plutón. Algunas de estas naves han sido naves pasajeras, es decir, que simplemente se lanzan, pasan cerca del planeta y siguen su curso. No estaban diseñadas para entrar en órbita alrededor de estos planetas para mantener un monitoreo constante a lo mejor de la superficie, fotográfico, etc. Otras sí fueron diseñadas para eso, ¿no? Las que fueron diseñadas para eso obviamente requieren tener combustible, necesitan combustible porque requieren una serie de pasos, digamos, astronáuticos, es decir, que tienen que frenar y acelerar las naves, y todo eso les resta combustible. Entonces, para ellos quiere decir que son naves relativamente pesadas en el momento de su lanzamiento. Pero bueno, así existen naves como Messenger, ahorita orbitando el planeta Mercurio, Cassini en Saturno, Galileo en Júpiter, y así en Marte hay varias sondas, inclusive unos roboticos que están en la propia superficie del planeta explorando. Entonces en la Luna también hay naves que están constantemente explorando la superficie, estudiando. La primera vez, digamos, que se visitó a Mercurio mediante una nave que no entró en órbita fue el Marinero 10, ¿no? Esa nave
fue en los años 70 que pasó por cerca de Mercurio y tomó las primeras fotografías de Mercurio. Recientemente, y aquí tienen más o menos la idea, se lanzó el Messenger y ahora con toda una serie de instrumentos que están diseñados justamente para por primera vez hacer una exploración bastante detallada de la superficie del planeta Mercurio, que de hecho aquí ya lo pueden ver, ¿no? Sin fotos como esta no era posible hace pocos años atrás. Ahora sí tenemos esta posibilidad y fotos mucho más. Si entran en la página del Messenger, bueno, ahí pueden ver muchísimos detalles. Pero en términos generales, ¿no? Medir la densidad del campo magnético, recopilar datos sobre la historia geológica, es decir, cómo es que ha evolucionado la superficie y el interior, de hecho, del planeta, lo que es el núcleo, determinar si existe agua en los polos, que por lo que estuve viendo ya de hecho han comprobado que existen los polos en una zona donde nunca le llega luz del sol, donde hay hielo todavía en cráteres que nunca han recibido luz del sol. Entonces claro, se ha podido mantener porque la variación de temperatura es muy grande en este planeta. Y evaluar un poquito la atmósfera del planeta, que como pueden imaginarse es muy tenue, ¿no? Y es muy tenue, nada más cuando aprecian la superficie y ven cualquier superficie del sistema solar llena de cráteres, ya ustedes pueden imaginarse que simplemente no hay atmósfera, o es tan tenue que las piedras llegan y chocan directamente sobre la superficie y crean esos gigantescos cráteres, o que hay un movimiento tectónico, ¿no? Evidente en el planeta que borra los eventos que suceden en la superficie, pero son muy pocos los planetas porque tienen ese tipo de estructura o movimiento como la Tierra, por ejemplo, que tiene las placas tectónicas. Entonces, bueno, una nave como esta, aquí está la Tierra y Venus, justamente porque esta nave en particular, como muchas otras de este tipo, no van directamente al lugar, sino tienen que hacer como una especie de vueltas para ir acelerándose, agarrar velocidad para disminuir los tiempos de llegada a los planetas, especialmente cuando están lejanos, y también para dirigirlo en el curso correcto para llegar al planeta destino justamente a la velocidad y en la dirección necesaria para poder colocarla en órbita cuando de así se trata, o de acelerarla. Entonces esta nave en particular, fíjense que fue lanzada en el 2004, pero en el momento que llega a insertarse en la órbita de Mercurio fue en el 2011, ¿no? Como pueden ver, pasaron 7 años en el transcurso de eso, que está viajando la nave por el sistema solar, le hace varios pases por la Tierra, ¿no? En su órbita varios pases por la Tierra, luego dos pases cerca de Venus, ¿no? Luego tres pases cerca del propio Mercurio, que era su destino, y finalmente el 13 de marzo entra en órbita alrededor del planeta. Bien, la próxima. Entonces, aquí pueden tener otra imagen de lo que es este planeta. Cuando ven un planeta como este, bueno, cualquiera lo ve y hasta muchos piensan que es la Luna lo que están viendo. ¿Cómo podemos saber que no es la Luna? ¿Quién de ustedes? ¿Cómo creen? ¿Cuál es la diferencia así más evidente entre este planeta y la Luna nuestra, por ejemplo? Que por cierto, Mercurio es un poquito más grande que la propia Luna, ¿no? Si ven el diámetro, 4.800, un poquito más grande que la Luna nada más, no por mucho. Díganlo. Carece del sombreado negro llamado Mars, y la Luna tiene su propia topografía definida que la hace única. Por ejemplo, el cráter Tycho, el cráter Copérnico y algo. Se me pasa, pero eso es lo que... Correcto. Fíjate que si de repente yo le volteo esto y la pongo patas arriba aquí, uno hasta podría confundirse, ¿no? Con Kepler y Copérnico y Tycho aquí, ¿no? Porque fíjense los rayos que tiene aquí, muy parecidos a la Luna, pero lo que sí no se observa acá son esos mares, ¿no? Esos mares
que no son mares de agua, obviamente, sino son mares de lava que fluyó sobre la superficie de la Luna y luego solidificó. Entonces, son esas zonas oscuras justamente las que distinguen a nuestra Luna, ¿no? Y de hecho distinguen la cara que ve hacia nuestro planeta en particular, ¿no? Aquí tiene una comparación, ¿no? Solo para que tengan una idea de esto, ¿no? Los que no conocen un poquito cómo se estudia la geología, por ejemplo, de este tipo de planetas, especialmente cuando hay mucha craterización y flujo de lava, etc. Es decir, fíjense que uno por ejemplo, este cráter, ustedes pueden ver, ¿no? Que fue creado por un impacto, ¿no? Obviamente ese impacto llegó y cuando los meteoritos chocan contra la superficie del planeta, entonces lanzan materia mediante una explosión muy grande, generalmente, ¿no? Cuando son piedras grandes, del tamaño de una montaña, como las que crean este tipo de cráteres, y entonces a través de esa explosión lanzan mucho material del interior del planeta hacia afuera, y ese material es lanzado a grandes distancias, como pueden observar acá, muy parecido a la Luna. Todas esas rayas que ven aquí, fíjense que todas son radiales a este cráter en particular. Entonces quiere decir que estos son productos de este choque que está acá. Si nosotros analizamos con mucho cuidado, ¿no? Vemos fotografías de ese material, podemos ver que cayó encima de otras cosas que ya habían ahí, por ejemplo, encima de mares, ¿no? de zonas, de unas planicies, encima de otros cráteres. Entonces uno puede ir como una especie de armar capas, ¿no? Ir armando capas, ¿no? Entonces decir, bueno, este fue más reciente que este que está aquí, que fue más reciente que el que está debajo de él, ¿no? Y cuando hay un pedacito de flujo de lava en alguno que entra en un cráter, entonces, bueno, ya sabemos que el cráter estaba ahí, luego fue rellenado por eso, y así sucesivamente, ¿no? Eso se llama estratigrafía, y eso es lo que se hace, ¿no? Sacando estratos. Para tener una idea, fíjense, entonces un poquito más grande que nuestra Luna, la distancia del Sol, ¿no? Es 46 millones de kilómetros del perihelio, ¿no? La distancia de la Tierra, ¿cuál es? ¿Alguno? ¿De la Tierra al Sol? 150 millones de kilómetros, ¿no? Entonces pueden imaginarse, comparar con la Tierra que tan cerca se encuentra en perihelio. Perihelio quiere decir que está en su punto más cercano al Sol, ¿no? Es decir, peri cerca y helio Sol, ¿no? Y luego en el afelio se aleja bastante, lo que puede decirse 70 millones. Es bastante grande, quiere decir que la órbita es una elipse más o menos, ¿no? Digamos que es mayor que otras que se mueven más o menos en forma relativamente circular. Cuando vemos la distancia a la Tierra que alcanza el planeta Mercurio, es decir, esa relación entre la Tierra y Mercurio, entonces podemos ver que en su punto más cercano, que quiere decir que Mercurio está en afelio, es decir, en su punto más lejano, y la Tierra está en perihelio, en su punto más cercano, es cuando se pueden encontrar, digamos, y que coincidan tanto el afelio como el perihelio, entonces puede llegar a 77 millones de kilómetros, pero puede llegar luego la distancia cuando está en conjunción. Cuando está en conjunción inferior, por si tiene la conjunción inferior, quiere decir que este planeta se ubica justamente entre el Sol y la Tierra, ¿no? Cuando un planeta interior está entre el Sol y la Tierra, entonces se dice que está en conjunción inferior. Y en conjunción inferior, estos son el margen, digamos, de lejanía y cercanía de Mercurio a la Tierra, ¿no? Dependiendo si está en afelio o en perihelio. Acá. Quiere decir, como el planeta es muy pequeño y pueden ver la distancia que estamos hablando acá, entonces quiere decir que el tamaño del planeta va a ser chiquitico. Cuando lo observemos ahí en el tránsito, va a ser bastante pequeño, ¿no? La ñatica que estamos hablando de 10 segundos, de 10 a 12 segundos de agua, dependiendo de dónde está. La rotación del planeta son de 58,65 días, pero su traslación es de 87,96, 88 días, ¿no? Entonces fíjense que
es muy parecido, digamos, la rotación del planeta respecto a su traslación, pero no está sincronizada como la Luna. La Luna siempre presenta la misma cara a la Tierra porque da una vuelta sobre su eje de rotación y al mismo tiempo da una vuelta sobre el planeta. En este caso, Mercurio da 3 vueltas sobre su eje y da 2 vueltas alrededor del planeta, así una relación 3-2 tiene. Entonces eso hace que la duración del día, ¿no?, para los que quieren mudarse y trabajar allá, ¿no?, y si van a trabajar, entonces el día dura 175, 176 días terrestres, ¿no?, por si acaso, ¿no? Pero bueno, Maduro seguramente nos pondrá a trabajar mediodía nada más, entonces se reduce sustancialmente la jornada. El planeta más rápido que se desplaza en el espacio alrededor del Sol es justamente Mercurio, porque es el que está más cercano, ¿no?, para que tengan una idea de las velocidades. Todo depende si está en periodo o en afelio. Si está cerca del Sol, se acelera, ¿no? Entonces se mueve a estas velocidades. Si está lejos del Sol, entonces va mucho más lento y va a esta velocidad, ¿no?, de kilómetros por segundo. Como yo les mencioné, aquí está el rango de temperaturas. Como está tan cerca del Sol y no tiene atmósfera, entonces obviamente cuando usted está en la cara iluminada, aquí tiene temperaturas extremadamente altas, ¿no? Y cuando está en la cara oscura, como no hay atmósfera, entonces está en temperaturas extremadamente frías, ¿no? La densidad, para los que conocen un poquito la Tierra, tiene la densidad un poquito mayor que este, pero no por mucho, ¿no? Estos son kilos por metro cúbico, ¿no? ¿Cuántos kilos hay en un metro cúbico en términos generales? La densidad del planeta. Entonces, digamos, los dos planetas más densos, no más compactos del sistema solar son justamente la Tierra y Mercurio. La gravedad, ¿no?, 3,7 metros por segundo cuadrado. Aquí en la Tierra, ¿cuántos son? Algunos se recuerdan. Casi 3 veces la 9,8 de aquí. 9,8 metros por segundo se acelera un cuerpo, mientras que aquí 3,7. Así que uno podría ahí suicidarse. Se hace difícil lanzarse de un edificio porque uno salta y no, de ahí a que caiga uno hasta se puede arrepentir, ¿no? Mientras que aquí en la Tierra se hace difícil, ¿no? Se va para el cielo directo. Casi, ¿verdad? Uno brinca y se va para el cielo directo. Espera que maneje, te va a poder. También, eso es verdad. Bueno, y están las dos naves exploradoras, ¿no? El 73 y el 75. Bien. Hay cosas curiosas del planeta Mercurio, ¿no? A pesar de que a lo mejor es menos interesante de los planetas, etcétera, ¿no? Pero sí ha servido para algunas cosas bien interesantes, ¿no? Para resolver algunos problemas importantes que surgieron en la historia de la astronomía. Y parte de ese problema tenía que ver con un movimiento muy particular que hacía este planeta, o que hace, ¿no?, que hace este planeta, porque fíjese, esta es la órbita elíptica de Mercurio, ¿no? Pero resulta que cada vez que hace una órbita, entonces el perihelio, que es el punto más cercano al Sol, se va desplazando, lentamente se va desplazando, ¿no? Entonces, cuando ya Newton, digamos, nos había dado la ley de gravitación universal, que entre Kepler y Newton, digamos, y el mismo Galileo, ya habían explicado un poquito cómo se movían las cosas en el sistema solar. Se podían hacer unos cálculos relativamente precisos, ¿no?, para determinar, en base a las masas de los planetas, las distancias, etcétera, para poder determinar las posiciones de los planetas en el espacio. Y se notó en las influencias de uno sobre otro. Entonces, este señor que está aquí se llama Le Verrier. El Le Verrier. Entonces, Le Verrier, ¿ustedes saben por qué Le Verrier es muy famoso? No. Urbain Le Verrier, él es un hombre muy famoso. Le Verrier, ¿no?, descubrió el planeta Neptuno.
Pero lo interesante de Leverrier es que él descubrió el planeta Neptuno sentado en un escritorio, ¿no? Con papel, y no voy a decir calculadora ni nada de eso porque no existía, simplemente papel y lápiz o pluma, no sé qué sabe. Entonces, es decir, que él simplemente aplicó las leyes de Kepler y Newton, ¿no?, al sistema solar. Y él observó, ya se había descubierto Urano, ¿no?, que fue otro famoso, Guillermo Herschel, descubrió Urano. Entonces, Leverrier determinaron, precisamente observando a Urano y su movimiento, su desplazamiento en el espacio, para ver si cumplía con las leyes de Newton. Se dieron cuenta que no cumplía, así que había una diferencia entre la teoría de Newton, ¿no?, y el desplazamiento del planeta en el cielo. Entonces, cuando eso sucede, entonces, bueno, hay que determinar por qué. Leverrier supuso, obviamente, que Newton tenía razón y que tenía que haber otro planeta más allá de Urano que estaba hablando, que estaba influenciando o perturbando la órbita de Urano alrededor del Sol. Y eso es lo que estaba causando ese desplazamiento distinto a lo que predecía la teoría de Newton. Entonces, él hizo el cálculo y él justamente determinó una posición en el cielo donde este objeto tenía que estar, ¿no? Y entonces es así como, justamente con un amigo de él que trabaja en un observatorio, le dan los datos y descubren a Neptuno, ¿no? Entonces, Neptuno fue descubierto básicamente por las matemáticas. Ahora, sobre este desplazamiento, cuando Leverrier le aplica la misma técnica a esto, entonces, claro, todas las influencias de la Tierra, los planetas, el Sol, ¿no?, sobre este planeta, cuando se toman en cuenta, siempre quedaba un residuo, es decir, un residuo pequeñito, 43 segundos de arco, que sería, para que tengan una idea del tamaño del Mercurio, como yo les mencioné, son 10-12 segundos de arco, ¿no?, extremadamente pequeño en el cielo. Pero había un residuo de la posición que es mínima, pero siempre aparecía, no importa cómo hacían los cálculos, siempre aparecía, ¿no?, esa diferencia, y nadie podía decir por qué existía esa diferencia. Entonces, Leverrier aplicó esa técnica y él propuso entonces que existía un planeta que estaba más cerca del Sol que Mercurio, ¿no?, y que ese planeta es el que estaba causando esa pequeña variación en la órbita, es decir, en el avance del perihelio de Mercurio, ¿no? Eso es lo que, y lo llama Vulcano. A partir de ahí entonces se desarrolla toda una búsqueda de Vulcano, obviamente, ¿no? Y nadie consiguió el bendito Vulcano. Por ningún lado aparecía Vulcano. Entonces, ¿qué? Tuvimos que esperar realmente hasta que llega este señor, que esa es la diferencia, digamos, la diferencia que tenemos acá, esta fecha. Esto está todo mal, mira, esto está todo mal ahí, me van a disculpar acá, ¿no? Albert Einstein murió en 1955, esto está mal acá. Él murió en 1955 y fue en 1915, entre 1905 y 1915, que Albert Einstein nos da la teoría de la relatividad especial y relatividad general. Y cuando entonces se aplica justamente la relatividad general, que explica, ¿no?, el movimiento de las cosas a través del espacio-tiempo, ya cambia un poquito la visión de Newton, ¿no?, y es el movimiento a través del espacio-tiempo, ¿no? Para Newton, digamos, el espacio era como este piso, ¿no?, era plano. Pero entonces para Einstein, ¿no?, y para la relatividad general, cambió totalmente la visión del cosmos, porque él dijo y dio la fórmula justamente para explicarlo, que cuando hay un objeto muy masivo, entonces este espacio que está aquí plano
donde hay un objeto masivo se vuelve curvo, así algo así como lo pueden apreciar acá, ¿no? Como si fuese esto una gama elástica o algo así. Cuando usted pone una pelota muy pesada, como se hunde, entonces claro, quiere decir que si yo pongo a rodar una pelota aquí, una bola, la pongo a rodar, ella sigue en línea recta, ¿no? Y la puedo ver como va en línea recta, menos que algo lo frene. Pero fíjense lo que sucede cuando hay un espacio curvo. Entonces yo la lanzo y entonces voy a observar en un momento dado que ella hace un giro. Y si yo estoy muy distante y no me doy cuenta, yo digo, bueno, ¿por qué se movió esta cosa de esta manera? Y eso es justamente lo que estaba sucediendo acá. Mercurio está muy cerca del Sol, tiene este espacio curvo, y entonces él pudo determinar que ese efecto de 43 segundos de arco se debía justamente a esto, ¿no? Que Newton tenía razón para todo, menos para estos lugares específicos del universo donde hay mucha masa, ¿no? Y el espacio cercano a objetos muy masivos, o cuando los objetos se están desplazando a velocidades muy altas, cercanas a la velocidad de la luz. Solo en esos dos casos es que Newton las leyes de Newton dejan de aplicarse, ¿no? Pero para el resto no hay problema. Si para poner un hombre en la luna o lanzar una nave hasta Plutón, pueden usar a Newton, ¿no? Entonces, esa es la cosa. Fíjense, este mapita interesante porque aparece en el campo, ¿no? En este mapita bien, ¿no? Miren, ahí está, ya con las predicciones de Mercurio. Bien, entonces, bueno, fíjense que Mercurio y la órbita de Mercurio entonces permitió justamente resolver un problema importante, y las leyes y es una manera de que, por ejemplo, se comprobó la validez de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, que ha tenido otras pruebas, que no son fáciles las pruebas de esa teoría, pero esa fue la más importante, una de las más importantes. Bien, ¿qué ha pasado para llegar a lo del tránsito, ¿no? Que vamos a llegar allá porque tiene que ver obviamente con la órbita de la Tierra alrededor del Sol? Solo para que tengan una idea de todo el proceso y por qué los tránsitos pasaron a ser algo importante en la astronomía para resolver problemas. Había un problema antes, ¿no? Anterior a todo esto, que era quién estaba en el centro del universo, ¿no? Si estaba la Tierra o estaba el Sol. Si yo les hago esa pregunta ahorita, ¿qué me dirían ustedes? ¿Quién está en el centro, el Sol o la Tierra? Todos los que dicen Sol, levanten la mano. Vamos a ver. Vamos a hacer una encuesta a ver si todavía estamos en. Los que dicen que el Sol está en el centro del sistema solar, levanten la mano. En el centro del sistema solar. Sí. Todos los que dicen que es la Tierra la que está en el centro del sistema solar y todo lo demás se mueve alrededor de ella, levanten la mano. Ninguno. Los que están indecisos, nada. Bien. Bueno, no es una pregunta trivial. Para nosotros nos puede parecer trivial la pregunta, pero para los del pasado no lo era así. Hoy sabemos muchas cosas que no conocíamos del pasado, y de hecho, si a todos los que levantaron la mano yo les pido que por favor me den una prueba irrefutable, ¿no?, de que es la Tierra la que se está moviendo alrededor del Sol, yo puedo quedarme aquí esperando muchísimo tiempo que ustedes me traigan una prueba irrefutable que nos diga eso, y que vaya justamente en contra del sentido común, porque el sentido común nos dice que uno se para en la mañana. Bueno, primero nos dice que la Tierra no se está moviendo. Es lo primero que nos dice el sentido común: la Tierra no se está moviendo, porque yo me siento muy tranquilo aquí, ¿no? La Tierra no se mueve. Mientras que todo lo demás sí, y de hecho, todas las mañanas, ¿quién sale? El Sol. Y yo veo con mis propios ojos que el Sol da vuelta alrededor de la Tierra y puedo determinar su periodo de revolución alrededor de la Tierra. Y puedo hacer lo mismo para todos los planetas. De por sí antes se creía que la Tierra era plana, no era redonda. Muchas cosas de ese tipo, ¿no? Que los griegos lo hicieron resolvieron muchos problemas que después se olvidaron. Pero lo cierto es que las cosas, a veces las preguntas estas, que parecen triviales hoy,
¿no? Cuando uno se pone realmente a ver, no son tan triviales a la hora que uno dice, bueno, prueba, ¿no? Es algo así como a eso de, bueno, Dios existe, sí, bueno, muéstrame, dame una prueba, pues, de que Dios existe. Ah, bueno, punto, pero estamos convencidos de que Dios existe, ¿no? Entonces las cosas son así. Aristóteles y Ptolomeo, ellos definitivamente estaban seguros de que la Tierra estaba en el centro del universo y todo lo demás giraba alrededor de la Tierra. Y ellos diseñaron un sistema matemático, una teoría, digamos, del movimiento de los planetas en el sistema solar, que de hecho perduró durante 1500 años. Imagínense un modelo matemático que explique las cosas que suceden en el universo y que dure 1500 años. Bueno, eso lo hizo Ptolomeo. Entonces era un sistema matemático justamente que explicaba el movimiento de las cosas, ¿no? Teniendo la Tierra en el centro y todo lo demás girando en torno a la Tierra. Bien, luego llega Copérnico, ¿no? Es decir, el problema con este modelo es que había algunos detalles muy raros que sucedían en el cielo que eran difíciles de explicar mediante ese modelo. ¿Saben cuál era uno de esas cositas? Porque hay mucha gente aquí del siglo, ¿no? Uno de los detalles esos de los planetas que punchan. ¿Los eclipses? ¿Ah? ¿Los eclipses? No los eclipses. Si ustedes observan con cuidado a Marte, ¿no? El planeta Marte, si hay una época, bueno, los demás planetas también, pero especialmente lo pueden ver con Marte, hay una época, Marte siempre se va hacia el este, todos los planetas se mueven hacia el este, ¿no? Pero, digamos, hay una época donde Marte parece que se frena, ¿no? En su desplazamiento hacia el este, él se frena, y entonces cambia de rumbo y se va hacia el oeste. Y entonces luego vuelve otra vez se frena otra vez y vuelve a su curso otra vez normal hacia el este. Ese movimiento retrógrado, ¿no? Movimiento retrógrado, y eso de verdad que era extremadamente difícil de explicar cuando tenemos la Tierra en el centro, cuando todo tiene que girar hacia el este. No puede nada y está ahí. Y menos retroceder y devolverse y cosas así. ¿Todavía lo tiene? Claro. ¿Mercurio también? Claro, sí. De hecho, todos los planetas, solo que los más cercanos es donde se hace más obvio. Ah, ok, ya. Sí. Los más cercanos se hace más obvio. ¿Por qué? Porque es un efecto de la Tierra girando alrededor del Sol. Pero cuando dice todos los planetas, la Tierra también, ¿no? Es la única que no tiene ese problema. Bueno, yo creo que es la situación. Es muy fácil. Si ella es el planeta Marte, por ejemplo, ¿no? Y el Sol está acá, de este lado, y yo soy la Tierra, por ejemplo, entonces, ¿qué sucede? Ella se está moviendo hacia allá, yo también me estoy moviendo, los dos nos estamos moviendo en la misma dirección ascendente, vean todo. Lo que sucede es que, como lo van a ver más adelante, pero mientras más cercanos estamos al Sol, más rápido nos desplazamos alrededor de él. Mientras más lejos, más lejos. Por eso les dije que cuando Mercurio se mueve a 33 kilómetros por segundo, ¿no? O 50 y tantos, que era la velocidad máxima, ¿no? Entonces él va muy rápido comparado con otros planetas, ¿no? Nosotros vamos a ver a 30 y tantos kilómetros por segundo. Entonces, fíjense lo que sucede. Ella va para allá, yo también voy para allá, pero yo voy más rápido que ella. Entonces, en la línea que nos une, fíjense, ustedes son estrellas, todos ustedes son estrellas. Por supuesto, ¿no? Ustedes son estrellas. Entonces, fíjense la línea que me une a mí y a ella. Yo la estoy observando a ella y entonces vamos en la misma dirección. Pero de repente yo avanzo y fíjense, llega un momento que yo veo que ella empieza a devolverse respecto a las estrellas. ¿Se dan cuenta? Empieza a irse en la otra dirección.
Y luego cuando yo llego para acá, entonces empieza otra vez allá a ver la mujer en la misma dirección hacia el este. Mientras uno pasa al otro, mientras uno interior pasa al otro, entonces hace ese aparente frenaje ahí, ¿no? El retroceso, que es el movimiento retrógrado, y se devuelve. Entonces ese era uno de los problemas graves. Pero bueno que hay una diferencia entre ese movimiento retrógrado aparente al real, para que no se confunda con el movimiento retrógrado sobre su órbita, como Sí. el caso de Venus. Sí, que es rotación. Claro, o sea, no retrógrado, ese movimiento retrógrado es como nosotros lo vemos en el cielo, ¿no? Que son las trazas, las órbitas que ellos trazaban, Claro. con observaciones y con sus cálculos, con vía telescopio. Entonces ellos calculaban, miraban, lo primero era con el ojo. Bueno, en el caso de Urano no sé, pero con el Mercurio se observa, ¿no? A simple vista. Claro. Entonces lo podía visualmente se evita que dependiendo de la calidad del cielo, por ejemplo, ese es el movimiento retrógrado que se dice de Marte, yo nunca lo he visto. No, pero si tú observas Marte día a día. Pero día a día. O sea, no lo he visto de manera continua, o sea, para verla atrás. Claro, es que hay que verlo de manera continua, porque acuérdate que la Tierra recorre una buena parte de su órbita, ¿no? Para pasar a Marte, y en ese trecho, ¿no? Cuando están los dos pasando por ahí, ¿no? Justamente, que es un punto interesante el que va a alcanzar Claro, donde hay se que verlo durante varios días, durante un tiempo, un intervalo de tiempo, pero continuo, Claro. para uno verla atrás. Claro, Sí. por supuesto. Entonces, por ejemplo, yo lo vi en mi casa, no lo vi. Pero es diferente ese movimiento que dice retrógrado en el cielo, por las posiciones de la órbita de la Tierra, del planeta que estamos observando. Es diferente ese movimiento retrógrado a decir el movimiento retrógrado respecto a su eje. Como el Claro, caso, rotación. para que no se confunda. Sí, la rotación retrógrada, por supuesto, Ambos sí. movimientos retrógrados, pero que es Sí, diferente. sí, porque todos los planetas y todas las cosas en el sistema solar se mueven hacia el este siempre, ¿no? Rotan hacia el este y giran en torno a su planeta hacia el este, las lunas, ¿no? Pero hay una que otra que gira en sentido contrario, ¿no? Como Venus, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene un movimiento retrógrado, que se dice una rotación retrógrada. Eso es lo que quiere decir ahí. Bien, pero lo cierto es que ese movimiento, ¿no? Ese pequeño movimiento que hacían los planetas no se podía explicar, pero entonces llega Copérnico y él entonces le busca una solución. Él busca una solución al modelo de Ptolomeo, y entonces dice, no, vamos a hacer una cosa aquí. Aquí lo que está en el centro es el Sol, y todos los demás giran en torno al Sol. Y cuando ustedes hacen cuando ponen ya las cosas en su sitio así, entonces claro, ahí empiezan a ver que puede darse ese movimiento naturalmente, simplemente por el desplazamiento más rápido del planeta respecto al que está más allá, ¿no? Y entonces así, Copérnico es que propone entonces la teoría heliocéntrica, la propone ahí en una época, digamos, que la Iglesia estaba totalmente opuesta a eso, obviamente. Entonces, por eso es que todavía nos referimos a la revolución copernicana. Entonces, ¿Qué significa AS? AS. Eso quiere decir antes de la era era común. Antes de la era común y después de la era común que estamos nosotros ahora, ¿no? Lo que ustedes saben que se puede decir antes de Cristo y después de Cristo también, ¿no? Si ustedes quieren. Pero esta es como una especie de convención universal, porque claro, el problema de antes y después de Cristo está referido a una religión particular. Y ahorita como todo el mundo está muy susceptible con la religión, una cosa está todo, entonces se habla más bien de la era común porque es común para todos
para todos los terrestres prácticamente ahora, ¿no? Hablar en estos Pero términos. toma como referencia el nacimiento de Cristo. Pero toman como una... Exacto. Toman ¿por qué? Porque ha habido, es decir, no tanto por el nacimiento de Cristo, sino justamente todo lo que es la dinámica de la manera que llevamos el tiempo desde Julio César, ¿no? Con el calendario juliano, y luego la reforma gregoriana, que se hace en 1582, pero que no todo el mundo aceptó, porque eso fue en 1582, siglo XVI, pero algunos esperaron hasta el siglo XIX para adaptarse al gregoriano, ¿no? No es que todo el mundo aceptó el gregoriano tampoco, porque es papa. Entonces, bueno, todo eso viene de ahí. Bien, lo cierto es, miren, que entonces Copérnico propone su sistema, ¿no? Colocando el Sol en el centro, pero, y los planetas moviéndose en círculos alrededor del Sol. Bien, para que sepan que eso no resolvió el problema. Es decir, si ustedes usaban la teoría de Ptolomeo o usaban la teoría de Copérnico, cualquiera de los dos les podía dar el mismo resultado, prácticamente, en la práctica. Es decir, los errores iban a ser de igual magnitud, ¿no? Para ponerlo en términos de los errores que daban las posiciones. Entonces, este problema perdura. Ese problema perdura el problema del heliocéntrico de Copérnico y el de Ptolomeo, ¿no? Heliocéntrico. Bien, este Galileo Galilei, por cierto, la próxima, para no tardar mucho, lo cierto es lo siguiente, ¿no? Entonces llega este señor, Tycho Brahe. Fíjense la época que él vive, como él vive antes de Galileo. Recuerden que Galileo es el que por primera vez construye un telescopio, empieza a observar el cielo con auxilio de un instrumento óptico. Entonces, claro, hay muchas cosas se pudieron definir ya con los telescopios, lo que es el término de la observación. Pero este señor no contaba con un telescopio y era un gran astrónomo, ¿no? Gran astrónomo y tenía mucha plata, ¿no? Porque él lo apoyaba los reyes, ¿no? En Dinamarca especialmente. Entonces tenía su propio observatorio y él cuando necesitaba un instrumento se lo pedía al rey y todo, no como aquí en el siglo, ¿verdad? Entonces el mejor observatorio de la época la tenía este señor. Y él en particular era un gran observador. Era mala sangre, ¿no? Él era mala sangre. No sé si se dan cuenta con la nariz que tiene. ¿Se dan cuenta algo raro en la nariz? Esa nariz era una aleación de plata y oro, ¿no? Porque él era un tipo muy arrogante y muy mala sangre, pues él trataba muy mal a la gente, ¿no? Si era difícil, pocos podían trabajar con él, ¿no? Pero entonces él se peleaba a menudo y en una de esas retó sobre un problema matemático, de hecho retó a uno de sus alumnos a un duelo y perdió la nariz, ¿no? Entonces tuvo que buscar un reemplazo ahí, ¿no? Por eso a veces van a ver la imagen de él así. Lo cierto es que él hizo unas observaciones extremadamente precisas, especialmente del planeta Marte. Cuando él muere, no solo eso, él descubrió una supernova, ¿no? Observó una supernova que iba en contra del dogma de la iglesia también, porque las cosas en el cielo, las estrellas eran inmutables, no había cambios, ¿no? Él observa una supernova, ¿no? Ya eso le tenía a él que darle una chispita ahí, pero él estaba aferrado también a la época, a la religión, etc. Pero lo cierto es que si la Tierra se mueve, que es la prueba que yo le estoy pidiendo a ustedes, ¿no? Si la Tierra se mueve, la prueba definitiva es cuál. Ustedes miran a las estrellas y entonces tratan de determinar si las estrellas se mueven para un lado y para otro en la medida que la Tierra gira, ¿no? Porque si yo veo a Rosani que está cerca, si es una estrella cercana y ustedes son estrellas lejanas, si yo estoy quieto, ustedes van a permanecer, yo siempre voy a ver Rosani igualito respecto a ustedes, la voy a ver siempre en el mismo sitio. Pero apenas yo me muevo, ahora yo la veo a ella frente a aquella estrella que está allá. Y cuando me devuelvo la veo de frente y entre esa y después cuando estoy por este lado, ahora veo a Rosani
allá respecto a ustedes. Eso se llama paralaje, ese ángulo, ¿no? De un extremo a otro el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Como decía Copérnico. Este señor dijo, bueno, yo voy a buscar ese paralaje, yo voy a determinar quién de los dos tiene razón en este problema, ¿no? ¿Qué pasa? No observó absolutamente ningún paralaje para las estrellas más brillantes que se suponía que eran las más cercanas. Nada, no observó. Entonces, al no observar paralaje, entonces llega este dilema, ¿no? O es que la Tierra no se movía, es una, ¿no? Por eso no veo paralaje, o es que las estrellas están tan lejos, ¿no? Es decir, es como si yo los agarro a ustedes y los pongo a 3 kilómetros de distancia. Entonces, claro, yo veo a Rosani y yo me muevo, pero siempre los voy a ver en el mismo sitio respecto a ustedes, porque están tan lejos, no observo. Entonces, el paralaje es muy pequeño y él no lo puede medir. Como él tenía instrumentos muy precisos, él vio, y él no creía que las estrellas estuviesen tan lejanas, entonces él decidió que Copérnico se había equivocado. ¿No? Y entonces volvimos al sistema, de acuerdo con él, al sistema geocéntrico. Cuando él muere, se peleó también con Brahe, ¿no? Se fue a Praga en cuestión, pero luego al final todo el mundo se molestó con Brahe y lo votaron, ¿no? Después de que Rey murió, lo votaron a él también y él también se va para Praga. Entonces ahí entran en contacto estos dos, ¿no? Cuando muere, que está acá, entonces Kepler le quedan todas las medidas todas las observaciones de Tycho Brahe le quedan a Kepler. Y Kepler agarra las del desplazamiento de la órbita del planeta Marte, que son las que estamos hablando también, que tenían todo ese movimiento a través de años de observaciones, ¿no? Donde aparecía este desplazamiento a cada rato, ¿no? Entonces él agarra, y él era matemático, entonces él empieza a ver qué es lo que pasa con el problema de Copérnico. ¿Cuál es el problema con Copérnico? Copérnico debe tener razón, pero ¿por qué no da las posiciones apropiadas? Y claro, entonces él finalmente, analizando datos tan precisos, se da cuenta que el problema está en que los planetas no se mueven en órbitas circulares alrededor del Sol, se mueven en órbitas elípticas. Y se mueven más rápidamente cuando están cerca del Sol, más lentamente cuando están en su punto más alejado. Entonces, claro, ahí es donde estaba el detalle del problema del sistema copernicano, que está basado en movimiento circular uniforme alrededor del Sol. Bien, él resuelve y nos da las tres leyes del movimiento, ¿no? Que está a órbitas elípticas, que es una línea que une el Sol con el planeta, barre áreas iguales en tiempo iguales, pero lo más interesante que nos interesa a nosotros es la ley armónica, ¿no? Que es bien interesante, que nos dice que el periodo elevado al cuadrado de cualquier planeta, ¿no? En años es igual a la distancia que nos separa del Sol en unidades astronómicas, la distancia media Tierra-Sol, ¿no? Digamos, así es la ley armónica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí tenemos entonces una posibilidad, como la unidad astronómica es 1, tiene el valor de 1, que es la distancia media Tierra-Sol. Entonces aquí tenemos, ¿no? La manera, simplemente midiendo el periodo, de conocer la distancia al Sol. Y finalmente se podía resolver no solo cómo se movían los planetas alrededor del Sol, sino a qué distancia estaban las cosas que no se sabían. Entonces eso es una de las cosas más interesantes de Kepler y que nos interesa para el tránsito. Obviamente, luego llega Newton y Newton obviamente da la explicación completa, ¿no? Él da la explicación completa con las leyes de movimiento de Newton y la ley de gravitación universal. Entonces, juntando eso, él deriva esto mismo que está acá, que lo veo aquí, el periodo del cuadrado igual a la distancia al cubo, ¿no? Que separa la distancia media del Sol al cubo. Como pueden ver, este término que aquí lo estaría en el medio acá, que sería como una constante, este término, como está aquí el Sol metido, aquí abajo, este es el Sol, ¿no? La masa del Sol,
y la masa de nuestro cuerpo cualquiera, pero la masa del Sol es tan gigantesca, ¿no? Tan gigantesca y de paso está multiplicado por esto que está acá. Entonces, claro, aquí abajo hay un número extremadamente grande. Quiere decir que al dividir por esto tenemos un número extremadamente pequeño aquí. Entonces, por eso es que es lo mismo esto que aquello. En la práctica es lo mismo. Bien, vamos a lo siguiente porque vamos a llegar al tránsito. Entonces, fíjense, utilizando esa ley armónica, esta acá, entonces ya para esta época se conocían ya las distancias de los planetas del Sol, todas. Pero en términos de la distancia media Tierra-Sol, todo estaba en base a la unidad astronómica, todas las medidas, ¿no? Porque ahí está el periodo, ¿no? El periodo y la distancia. Estas son unidades astronómicas. Entonces, fíjense, la Tierra es 1 a 1 porque es en base a justamente. Entonces, ¿qué se necesitaba con urgencia? Era medir la distancia Tierra-Sol, la unidad astronómica, para poder entonces resolver todo el problema. Y entonces ahí es donde entra un gran amigo de Isaac Newton, no solo un gran amigo, sino que ustedes se recuerdan el libro que escribió Isaac Newton, el nombre de él. Ptolomeo escribió el Almagestro, ¿no? Que es un libro famoso, se llama el Almagestro. Isaac Newton escribió otro libro, ¿no? ¿Se recuerdan cómo se llama? El libro que escribió Newton, famoso. ¿No han escuchado hablar de la Principia? La Principia matemática, filosofía natural, ¿no? Bueno, sí. Ahí es donde él junta y digamos todo su conocimiento sobre el movimiento de los cuerpos en el espacio y las leyes que rigen eso, lo publicó en la Principia. Pero esa publicación, ¿quién la financió? Edmund Halley. Él fue el que financió a Newton, porque Newton era un tipo que él descubría las cosas, él las descubría y después las tenía ahí. Resolvía este problema, vamos a ver el otro, y tal, resolvió este problema, vamos a ver el otro problema, y así fue resolviendo problema tras problema, ¿no? Pero no publicaba. Alguien lo agarró y le dijo, mira, tiene que publicar esto lo tiene que publicar porque es la solución de todo, pues, del universo, ¿no? Esa es la solución de todo. Entonces fue Halley quien empujó y financió la publicación, ¿no? De la teoría y el libro de Isaac Newton. Pero él fue astrónomo real también, finalmente, pero él escribió y él hizo una propuesta. Mira, si ustedes quieren determinar la distancia de la Tierra al Sol, hay una manera de hacerlo. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, justamente cuando está el Sol acá, está la Tierra acá, y hay un planeta, por ejemplo, como Venus, ¿no? Como el planeta Venus, ¿no? Entonces es posible, Venus porque está más cerca de nosotros, entonces fíjense, aquí es posible de medir lo que llamamos paralaje, ¿no? Eso mismo que yo les expliqué, medir el paralaje de Venus, ¿no? Y eso nos daría básicamente este paralaje que está acá, pero lo cierto es que para medir eso tendría que ubicar a alguien aquí en este lado de la Tierra y a otro prácticamente en el otro extremo de la Tierra y que los dos observen simultáneamente el evento, ¿no? Para poder medir ese ángulo en exactamente el mismo instante, ¿no? Sin medirlo respecto al Sol. Entonces, un problema relativo, una propuesta relativamente sencilla, difícil de llevar a cabo, pero porque el capitán Cook, por ejemplo, tuvo que darle la vuelta prácticamente al mundo para llegar a un lugar porque tenía que ser uno en el norte, otro en el sur, ¿no? Para poder hacer este cálculo. Entonces, lo cierto es que aquí tenemos kilómetros, ¿no? Aquí tenemos kilómetros, quiere decir que podríamos resolver esta distancia en términos de kilómetros, y aquí podríamos medir entonces la distancia de Tierra-Venus, ¿no? En términos de kilómetros, y como ya tenemos la medida de la unidad astronómica acá, entonces podemos determinar aquí la diferencia, ¿no? Y la distancia. Obviamente, hay que dar resuelto las distancias ya en términos de kilómetros.
¿no? Pero eso teníamos que esperar a que sucediera estos momentos, ¿no? Entonces, este momento aquí, ¿no? Cuando justamente un planeta interno, ¿no? Que está acá, esté justamente entre el Sol y la Tierra. Eso, vamos a la siguiente. Entonces, ahí eso lo llamamos un tránsito. Un tránsito, entonces, esto no se ve muy bien, ¿no? Pero hay una alineación justamente entre el Sol, Mercurio y la Tierra, ¿no? Están alineados y se da esa situación donde es factible, si tenemos gente ubicada correctamente en los lugares de la Tierra, pueden, y si tienen relojes muy precisos, pueden determinar el paralaje, ¿no? Y viendo muy bien ahí la diferencia en el momento preciso, ¿no? En el mismo momento preciso. Entonces, esto se va a dar de esta manera, ¿no? El 9 de mayo justamente, ¿no? Se alinea, es decir, Mercurio pasa justo entre la Tierra y el Sol. Ahora, este tipo de tránsito de Mercurio solo va a ocurrir 14 veces, ¿no? En el transcurso de este ciclo. Si cada 100 años solamente 14 veces se da un tránsito de Mercurio. Y ese porque se da más a menudo. Se da más a menudo porque el otro planeta que está entre la Tierra y el Sol, ¿cuál es? Venus. Venus está más distante al Sol. Entonces, claro, son más raros todavía los de Venus, ¿no? El último que vimos de Venus fue en el 2012, ¿verdad? Vimos por allá en Oriente, y el próximo va a ser en el 2117. Entonces, bueno, ya. Y de este año ni el próximo de Mercurio. Ya lo vamos a. Entonces, fíjense, ¿por qué si cada vez, si Mercurio da tantas vueltas tan rápidamente alrededor del Sol? ¿No? Es decir, que la Tierra da como una vuelta y él da como 3 vueltas alrededor del Sol. ¿Por qué no los vemos los tránsitos más a menudo? ¿No? Lo que sucede es lo siguiente, que esta es la órbita de Mercurio alrededor del Sol, ¿no? Y fíjense que hay una inclinación de la órbita del planeta Mercurio respecto al plano de la órbita de la Tierra. Es decir, la órbita de la Tierra está en este plano del piso, ¿no? Pero la órbita de Mercurio tiene una leve inclinación, ¿no? Es 7 grados de diferencia. Entonces, quiere decir que los únicos momentos realmente, los únicos puntos, vamos a decir, en la órbita de Mercurio, que se puede dar esta situación, es cuando Mercurio se encuentra en la eclíptica, ¿no? Intersectando. Es decir, cuando el plano de la órbita de Mercurio intersecta justamente el plano de la órbita de la Tierra. Estos 2 puntos. Esos 2 puntos se llaman nodos. Esos son los nodos. Se aplica igual para la Luna, para cualquier otro planeta, los nodos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esos son los únicos 2 puntos donde se puede dar la alineación. Lo único, porque los demás, entonces Mercurio está por encima o está por debajo de la eclíptica y no puede haber una alineación. Entonces tenemos que esperar esto. ¿A qué se debe esa inclinación de Mercurio? Bueno, ahí sí es una pregunta interesante. Eso ya viene de la historia de la formación del sistema solar, ¿no? Viene de la manera que se formó el sistema solar, la manera que interaccionaron los planetas y los cuerpos en ese entonces, que hace casi 5.000 millones de años atrás. Entonces, claro, ellos terminaron así, pero si uno se pone a ver, casi todo está muy cerca, ¿no? El plano está muy cerca, pero tiene pequeñas diferencias, ¿no? Pequeñas diferencias. Entonces, bien, ahorita, en esta época que estamos viviendo, se pueden dar tránsitos, o en este nodo, que es el nodo descendente, donde está descendiendo Mercurio, ¿no? O en el nodo ascendente. Los del nodo descendente, que es este que está aquí, se dan al principio de mayo. Y los del ascendente se dan en noviembre. Por eso, si ustedes ven la tabla, que la vamos a ver al final de los tránsitos, van a ver que estamos viviendo en noviembre y mayo. Entonces, este está acá. Él está en afelio acá, es decir, que está en su punto más distante del Sol acá. El afelio, mientras que aquí, él normalmente está en el perihelio.
Entonces, claro, estos que están aquí se dan más a menudo que estos que están acá. Si los de mayo son más raros que los de noviembre, porque está más separado del planeta, entonces... Cada planeta tiene una instrucción diferente. Sí, Cada uno. cada uno tiene... Esa es una explicación que aplica para el tránsito de Venus, por ejemplo. Tiene la inclinación del plano de su órbita, ¿no? Entonces fíjense, eso es lo que va a suceder acá, y aquí tenemos a Félix. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Para que tengan una idea de cómo se va a ver esto. Los únicos que pueden observar esto que está acá son los que están aquí en la Tierra mirando hacia esta zona en el momento que pasa justamente Mercurio por el norte, frente a la faz visible del Sol, acá. Entonces, ¿dónde está ubicado para este evento? ¿Dónde están? Esta zona que ustedes ven aquí, la más oscura, ¿no? Que está acá. Todos los que están ubicados en cualquier parte de esto que ven acá, van a poder observar la totalidad del tránsito. Es decir, desde que Mercurio entra, ¿no?, al Sol, a la faz del Sol, y todas las 7 horas y media prácticamente hasta que sale, ¿no?, lo que llamamos ingreso y egreso. Los que están acá, el tránsito ya está en progreso cuando se pone el Sol. Si solo ven parte, ¿no?, cuando entra. ¿Va a durar 7 horas y media? 7 horas y media, sí. Para nosotros. Sí, para los que estamos aquí, porque vemos todo de punta a punta. Ya, ahorita lo vamos a ver. ¿Hay pregunta? ¿Pregunta o no? No, estoy diciéndolo bien. Ah, Se va a dar 7 horas y media. Es bien. Entonces, y estos, ya cuando amanece aquí, ya el tránsito está en progreso cuando amanece. Si esto ven solo el principio, esto solo ven el final. Pero nosotros vemos completo de punta a punta. ¿Ok? Ahora, lo difícil, ¿no? ¿Qué es lo difícil aquí? Bueno, aquí tienen 2 fotografías, ¿no?, tomadas del tránsito de Mercurio, ¿no? Esta que está acá, todas son referidas a este del 8 de noviembre de 2006. Esta no sé quién la tomó, la agarré de internet. Aquí está Mercurio, ¿no? Esta la tomamos Ballesteros y yo desde el observatorio, ¿no? Y aquí está el planeta Mercurio, ¿no? Entonces, y usando un reflector 65 centímetros con proyección. Entonces, como pueden darse cuenta, la gran dificultad que hay aquí es cómo observar el bendito tránsito. Es decir, ¿cómo hago yo? Porque los que vieron el tránsito de Venus, se dieron cuenta que hasta con los lentecitos esos que vamos a rifar, ¿no?, hasta con esos lentecitos se podía ver el planeta Venus, ¿no?, porque es muy grande, porque es casi el tamaño de la Tierra, pero este es muy pequeño. Entonces va a ser pequeño frente al Sol y no es fácil de verlo. A simple vista no se va a ver. Entonces, ¿cuáles son las características? Si ustedes buscan en internet, ven cualquier eclipse, tránsito, etcétera, siempre les va a aparecer algo como esto, ¿no?, referido al evento astronómico, como los datos clave para uno poder observar y ubicarse, aparte del mapita ese de donde es visible, ¿no? Entonces ahí les dice obviamente la fecha, ¿no?, que va a ocurrir, y ahí les dice, bueno, tiene sobre la fecha todo lo que tiene que ver, el máximo del tránsito, aquí todo referido al tiempo universal, que es el que está en el meridiano de Greenwich, ¿no?, a la hora de Greenwich básicamente, y entonces les da justamente estos puntos. Estos son contactos, ¿no?, contactos. ¿Cuáles son los contactos? Él va a entrar por el este hacia el oeste, y entonces el primer contacto es cuando básicamente el disco, si aquí tengo el disco, es como decir cuando el disco por primera vez toca la orilla del Sol, ¿no? Ahí. Ese es el primer contacto. El segundo contacto es cuando termina de entrar completamente y toca ya internamente toca la orilla del Sol, ¿no?, entrando.
Ese es el segundo contacto. El máximo eclipse ocurre cuando se reduce al mínimo, digamos, la distancia entre el centro del Sol y el planeta. Ese es el máximo tránsito en este caso, ¿no? El eclipse, si fuese eclipse, y luego tenemos la situación contraria, ¿no? El tercer contacto, ¿no? Tercer contacto y finalmente el cuarto contacto y el fin del tránsito, ¿no? Entonces lo que nos interesa saber es cuándo vamos a observar, ¿no? Cuándo vamos a observar y dónde va a estar el Sol. Entonces, ¿cuándo vamos a observar? Bueno, aquí están los datos, esos mismos datos, pero ahora puestos en la hora legal de Venezuela para ese día, porque entre hoy y ese día vamos a adelantar nuestros relojes y volver otra vez al meridiano de Punta Plata. Estamos en el meridiano de Villa de Cura, ¿no? Ahora estamos otra vez en Punta Plata a partir del 1 de mayo. Entonces, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Va a estar reducido el tiempo o va a aumentar el tiempo? No, ahora que están en el horario. hay que adelantar los relojes. Es el mismo tiempo, lo que pasa es que te va a cambiar la hora. Va a correr. Sí, se Sí. corre. Por lo del cambio de uso horario. Lo que sucede es que vamos a usar ahora, ahorita estamos con Chávez, digamos, antes de Chávez, que Después de Chávez. hace, cuando te vean hace antes de Chávez, y luego DC después de Chávez. Ajá. Antes de Chávez, estábamos usando el uso horario de 60 grados, que está en el extremo oriental de Venezuela, en un lugar que se llama Punta Playa, ¿no? Entonces, quiere decir que nuestra diferencia con el meridiano de Greenwich, ¿no? Era 60 grados, 4 horas exactas, ¿no? Porque una hora son 15 grados, una hora 15 grados. Entonces, ¿qué sucede? Chávez cambió el uso horario y lo puso como en la mitad, donde estuvo, de hecho, antes de Chávez estuvo en una oportunidad en Villa de Cura. Y entonces lo devolvió a Villa de Cura otra vez, que está como en el centro de Venezuela, ¿no? Como decir, en la mitad de Villa de Cura casi que separa Venezuela en mitad occidental, mitad oriental. Entonces Chávez puso el uso horario, ¿no? Justamente ahí, ¿no? Es decir, media hora más. ¿Okay? Entonces ahí fue donde hubo el cambio en aquella oportunidad, que tuvimos que retrasar los relojes. Ahora vamos a hacer lo contrario y volver otra vez. ¿Al horario anterior? Sí, porque antes, para llegar a la hora local, a la hora legal de Venezuela, antes de Chávez, teníamos que restar 4 horas al tiempo universal, que ven acá, ¿no? Teníamos que restar el tiempo universal menos 4 horas, que era la hora legal de Venezuela. Luego, cuando hace el cambio a Villa de Cura, entonces nuestro horario pasó a ser nuestro uso, sería tiempo universal menos 4 horas y media, ¿no? Hablando de 4 horas y media. Porque ¿Ahora volvemos otra vez? ahora volvemos a 4 horas. Ustedes menos 4 horas. Ahorita tiene que parar media hora antes para que sea. Y esa es temporal, esa medida. Es temporal, luego que se restablezca supuestamente los límites del público y se vuelve otra vez a. ¿En serio? Bueno. Cuando vamos. Sí. La medida va a ser temporal. Bueno, ahí ahorita uno no sabe qué, y por eso no Ganas de complicar la vida. Lo cierto es, más de la que está, ¿verdad? Más de la que está, ¿qué hora es? No sé, que uso es antes de Cristo, después que hace examen. Bueno, miren, entonces estos son los tiempos que hay que tomar en cuenta, estos que están aquí, ¿no? Se inicia, es decir, el primer contacto acá lo vamos a observar a las 7:12 de la mañana. Pero está bien, porque es media hora más tarde. Luego el segundo, cuando él empieza ya dentro del Sol, de la cara del Sol, a las 7:04. La mitad del eclipse en este punto que está en el máximo a las 10:57, ¿no? Así las 11, ¿no? Luego el tercer contacto a las 14 y luego sale a las 14:42 a las 12. 2:30. Bien, entonces, para que tengan una idea, ¿no? Aquí está hora legal de Venezuela, para que tengan la referencia, ¿no? Desde las 7 hasta las 3 de la tarde, ese día,
Y aquí está el tiempo universal que está referido a esto que está acá. Entonces lo que a uno le interesa saber es dónde va a estar el Sol. ¿Dónde va a estar el Sol? Si cuando yo voy a observar, ¿dónde lo voy a ver? Lo voy a ver en el horizonte, lo voy a ver aquí, lo voy a ver acá, lo voy a ver en el este, en el oeste. Entonces, aquí tenemos más o menos la referencia oriente, Punta Playa, digamos la referencia de allá del extremo oriental, el centro, Villa El Cura, y occidente, por ejemplo, Mérida, ¿no? Entonces, esta es la altura del Sol. Aquí en Mérida, ¿no? Cuando comienza, entonces fíjense, va a estar a 7, solo 7 grados encima del horizonte, ese es como media hora nada más. Quiere decir que desde aquí de Mérida no vamos a poder observar el inicio. Si ustedes quieren ver el inicio, si ustedes tuviesen una expedición de esa para determinar, aquí en Mérida no lo van a poder hacer porque tienen la montaña, ¿no? Tienen que buscar un lugar donde tengan el horizonte libre para poder ver algo que está a apenas 7 grados por encima del o el horizonte. oriente, Oriente, chévere, ¿no? Vámonos para allá otra vez. Vamos para Huilla. Pero un mejor hotel esta vez. Ya aprendimos ya. Bien, pero ahí lo tienen, ¿no? Ahí tienen la diferencia entre un observador aquí en Occidente, mientras que los que están en Oriente, por ejemplo, allá, ya el Sol, digamos, está a 1 hora encima del horizonte. Pero la puesta del eclipse sí la vamos a ver más nosotros, entonces. Del tránsito. Sí, el tránsito. Sí, bueno, es hacia el oeste, ¿no? Hacia el oeste, hacia allá, ¿no? Si tenemos el este y el oeste para allá, perdón, este y oeste acá. Pero sí va a ser a las 2 de la tarde que... Entonces a las 2 de la tarde, fíjense dónde va a estar el Sol, ¿no? Cuando termina realmente el Sol está aquí arriba. Todavía está alto. Está más allá de 45 grados, todavía está. Así que lo vamos aquí, en toda Venezuela, como pueden ver, vamos a tener esto, pero fino, pues. Porque si vuelve al anterior, pueden darse cuenta por qué. Porque fíjense que estamos aquí en plena, mira dónde está el Sol, ahí, el cielo máximo está aquí arriba. Ok, bien, entonces ahí lo tienen, ¿no? Desde el principio hasta el final. Vamos a ver entonces un pequeño video que resume un poquito eso. ¿Dónde doy? No, déjalo. Ah. Él debe arrancar. Y no le da play. 3, 2, 1. Ahí. La visibilidad, por supuesto, no, como se va a ver. Los que quieran esto se los puedo copiar, ¿no? Si tienen un pendrive o algo así, se les puede copiar para que lo tengan ahí. Yo lo tengo en mi iPad ahí. Entonces, miren aquí tenemos justamente entonces aquí está la altura del Sol en Villa El Cura, ¿no? Que es la altura en el centro de Venezuela. Aquí tienen la hora legal de Venezuela, lo mismo que demostré anteriormente. Ahí va el planetica, así como lo van a ver a la hora, a las 9 de la mañana, ahí lo tienen, ¿no? En ese lugar, a esa altura del Sol. A las 10 se aproxima al máximo, fíjense. Fíjense la altura del Sol, 67 grados, está arriba del Sol. Luego empieza a bajar al alcanzar el máximo, máxima altura, 80 o 82 grados. Luego entonces ya se empieza a pasar al oeste, va bajando. Ya viene las 2 de la tarde acá. Y aquí no tiene que dar un telescopio para no observarlo. Ahí vamos. Y finalmente termina a las 2:42 de regreso a 52 grados de altura. Ahora, el problema de la observación. El problema de la observación es que no podemos mirar el Sol directamente con el ojo ni con instrumentos porque nos quemamos el ojo y quedamos ciegos. Entonces, esta es una manera de poder observar simplemente proyectando la imagen del Sol usando instrumentos ópticos como binoculares o telescopios, ¿no? Eso lo podemos explicar más adelante, pero eso sería la manera de observar el tránsito. Bien, ahora sí vamos a la que sigue. Aquí tienen los ejemplos, ¿no? Estos son los ejemplos. Digamos, usar un telescopio, ¿no? Con filtro solar. ¿Sí tenemos un filtro solar? ¿Sí vamos a tener? Bueno, ahorita Ángel nos va a explicar cuál va a ser el plan, si es que tenemos un plan todavía. Pero esperemos que sí.
Pero vamos a hablar de eso ahorita, ¿no? ¿Dónde vamos a observar eso y de qué manera? Y si nosotros vamos a colaborar en esto. Entonces, pero aquí tienen las tres cosas, ¿no? Telescopio, por su filtro, obviamente. Aquí tiene los dos con filtro, ¿no? Tanto el buscador o el guiador, ¿no? El buscador es este, y tiene los dos con filtro. Si este no tuviese el filtro puesto, entonces tendríamos que tapar ese telescopito, el buscador es pequeñito. Porque alguien es capaz, mientras uno está observando por aquí, hacer el sistema se quema la retina. Entonces, uno cuando manipula cualquier instrumento óptico, cuando observa eso, tiene que tener muchísimo cuidado con los niños, especialmente, porque ustedes saben que los niños, apenas ven un telescopio, lo primero que van a hacer es irse a mirar a través de él. Entonces hay que tener una cosa que uno tiene que grabarse, inclusive los telescopios, algunos de ellos hasta ponen un aviso ahí pegado de los lados del telescopio que dice tenga cuidado con. De hecho, eso en el internacional, todo el que fabrica telescopios está obligado a colocar, salvo que hubo una excepción. Bien, entonces aquí está la otra usando binoculares. Con binoculares podemos proyectar. Ahora recuerden que los binoculares tienen dos telescopios, ¿no? Tienen dos telescopios, entonces vamos a tener dos vistas hacia el sol, pero entonces tenemos que tener todo el cuidado con los oculares. Entonces una manera de tener más cuidado es agarrar una tapita y tapar uno solo de ellos y usar solo uno para evitar, tú sabes, evitar que haya ese error, ¿no? Pero esto es más fácil controlar. Si quieren de todo, ahí lo tienen, ¿no? Y la otra es, obviamente la mejor sería usar un telescopio, ¿no? Que tiene un poco mayor resolución para poder aumentar el tamaño de ese puntico tan chiquito que es Mercurio y proyectar la imagen del Sol sobre una hojita. Fíjense que aquí le puso como un cartón para hacer como un parasol, ¿no? Para hacer sombra acá, de modo que lo que quede en el centro es el círculo del Sol y no se opaque por el brillo del Sol. Cosa que podemos hacer con binoculares también, colocarle un pequeño parasol aquí, ¿no? Entonces, esa sería la manera. Si quieren observarlo por internet, ¿no? Yo estuve viendo y estos dos lugares, digamos, dicen que van a transmitir en vivo, ¿no? El evento. Estos que están acá, ¿no? Si quieren calcular las circunstancias esas para cualquier lugar que ustedes quieran, pues pueden entrar acá, ¿no? Buscar nada más con esto, entran, digamos, acá y ahí tienen una calculadora, ustedes le meten su posición, dónde están ubicados y él les da todos los datos para el tránsito, ¿no? Y si quieren más datos sobre el eclipse, aquí hay unos videitos ahí interesantes que tienen que ver con esto. ¿La que sigue? ¿Ya comió, señor? Ya, sí. Bien, la pregunta que se hacía, entonces aquí tenemos, ¿no? Los tránsitos de Mercurio de 1901 a 2050, ¿no? Y los tránsitos de Venus de 1601 a 2400, ¿no? Pienso que aquí son mucho mayores, como yo les dije, estos son poco frecuentes, ¿no? Poco frecuentes, fíjense que en el 2012 observamos esto que está acá y el próximo es en el 2117, es similar. Digamos, para ver el próximo evento. No lo vemos, nosotros no lo vemos. Ninguno de los que está aquí lo ve. No, lo vemos más de cerca. Vamos a estar en el cielo. Probablemente estemos en Mercurio, quemándonos. Pero cuando vamos a los tránsitos de Mercurio, entonces, claro, estamos ubicados aquí el 9 de mayo, ¿no? Que está acá. El último que observamos fue en el 2006, antes de eso el 2003, antes de eso el 2009, y los próximos en el 2019, este va a ser en noviembre, ¿no? Tenemos uno, luego hay que esperar el 2032, eso sí, el 2029, sí. Ellos vienen como en unos ciclos ahí de 13 años, de 7 años. Creo que llegó al de 2049. ¿No? Hay un ciclo. Sí, con esa vida de tranquilidad. Entonces, ahí tiene que más o menos. Ok, entonces no le des más a eso porque vamos a hacer muchas